Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones en el Señor, nuevamente el pastor Luis Ángel Díaz, con ustedes, pastor de Iglesia de Dios Generación de Salvación. Siempre como cristianos, como líderes espirituales, líderes de cualquier organización, necesitamos continuar nuestro proceso de formación. El líder que no se esfuerza por aprender, se estanca. Y no solo él, también estanca toda la organización que está dirigiendo. Hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos, pero quiero hacer en esta ocasión una pregunta. ¿Qué factores nos ayudan para lograr la visión? Para lograr los objetivos, para lograr las metas. Obviamente es una cantidad bastante grande de factores, pero ¿qué factor nos ayuda a identificar con exactitud el problema de fondo, la causa de las situaciones que estamos enfrentando? No es nada fácil, pero hay un factor importantísimo que nosotros necesitamos desarrollar. Entonces, quiero en esta ocasión hablar sobre el siguiente tema: el discernimiento como factor de éxito. Este tema es sumamente relevante porque cada uno de nosotros necesitamos no solo conocerlo, no solo ampliar nuestro entendimiento acerca de este aspecto, pero sobre todas las cosas necesitamos manejarlo, practicarlo. Necesitamos cada uno de nosotros desarrollar este potencial que está al alcance de nuestra mano. Hay un pasaje de la Escritura que lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Y dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Esta es una declaración de David que viene a ser una conclusión lamentable, por supuesto, de una situación que había pasado David y que, según él, pues nadie más podía conocerlo. Pero acá en este caso el David le dijo a Natán: pequé contra Jehová. Este es el pasaje en el que David es descubierto en su pecado que había cometido con Betsabé, y es Natán el que le lleva este tipo de información que solamente Dios podía entregársela. Quiero señalar en primer lugar dos aspectos importantes que debemos desarrollar como líderes. Natán desarrolló justamente esto que vamos a hablar, y todo líder debe de realizarlo. En primer lugar, nosotros necesitamos dos cualidades importantes. La primera es muy humana, la segunda ya requiere intervención de parte del Espíritu Santo, pero de igual forma se manifiesta para beneficio de los seres humanos. La primera es la intuición y la segunda el discernimiento. Son dos cosas distintas en cuanto a origen. La primera es una facultad humana. La intuición es una facultad humana. La otra, que es el discernimiento, esta la asigna el Espíritu Santo al líder que quiere desarrollarla. Esto es muy importante saberlo porque posiblemente más de algún líder, sobre todo un líder cristiano, puede considerar que no está al alcance de su mano, pero sí lo está. Este es uno de los beneficios de la salvación. Toda aquella persona que recibe a Cristo en su corazón tiene acceso a este tipo de bendiciones espirituales. Entonces, ambas las necesitamos. Ambas, tanto la intuición como el discernimiento, los necesitamos. Por lo tanto, para cualquier tipo de líder, en cualquier tipo de organización, va a necesitar intuición y discernimiento. ¿Qué es la intuición? Empecemos por este aspecto. Cuando hablamos de intuición es la capacidad innata, es decir, que es parte del ser humano, que le permite entender situaciones, eventos, pensamientos, sentimientos y tomar decisiones en base a esa capacidad intelectual que tiene. Ahora, como esta es una cuestión de toma de decisiones instantánea, porque justamente la intuición le permite a la persona entrar en una identificación de un problema, pero de manera acelerada. Acá no necesariamente
entra en el proceso lo que es la mente racional o la lógica, sino que podemos conocerla o identificarla como, ya algunos lo saben, una corazonada, por ejemplo, un presentimiento, una voz interna, que no es que la escuche de manera audible, pero la persona percibe de que hay algo que está sucediendo, y una expresión salvadoreña muy nuestra es, por ejemplo, decir cacharlas al vuelo. Es decir, identificar de manera inmediata una situación que está sucediendo y de una forma inmediata proveerle una solución. En este caso, una situación de emergencia realmente lo requiere. Pero el discernimiento es mucho mayor que la intuición. ¿Qué es el discernimiento? Cuando hablamos de discernimiento en la Biblia, esto tiene que ver con la habilidad para decidir lo que es verdad y lo que es error, lo que es bueno y lo que es malo. Este es un proceso en el que el líder distingue de manera cuidadosa la verdad de la mentira. En otras palabras, es la habilidad de pensar con discernimiento, y esto viene a ser de manera bíblica pensar justamente así, bíblicamente. En la primera carta de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, versículo 21 y 22, sométanlo todo a prueba. Interesante esto, sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Esto nos enseña que la responsabilidad de todo cristiano, y en este caso de todo líder, es discernir. En primera de Juan capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, de acuerdo a estos dos pasajes del Nuevo Testamento, uno del apóstol Pablo y otro de Juan, nos hace saber que el discernimiento no es una opción para el líder cristiano, para el cristiano común y corriente. No es una opción. Realmente es una responsabilidad, es un requisito de todo líder que quiera realizar algo significativo en su vida. Obviamente, acá nosotros observamos que no es solamente para los líderes, porque el apóstol Pablo y Juan están básicamente dirigiéndose a toda la iglesia. Así que, como nosotros podemos observar, la intuición es una capacidad muy humana, pero el discernimiento es una capacidad que el Espíritu Santo provee a los líderes cristianos y, por supuesto, a todo cristiano. En el caso del pasaje que leímos al principio, el profeta Natán, al igual que Samuel, sirvió como líder a muchos líderes de su época. En el caso de Natán, Dios fue quien lo utilizó para corregir a líderes erráticos. Un líder errático realmente perjudica a una organización porque se mueve sin rumbo. Es una persona inestable. Es una persona que en determinados momentos de su vida no sabe para dónde va. Y no arrastra solo su vida, sino que a toda una organización. Esta es una grave falla de carácter. Por ese motivo es que en el caso de Natán, como líder espiritual y obviamente como profeta de Dios, que tenía una asignación específica de parte de Dios, llega frente al líder político de la nación para decirle cuál era el problema que estaba pasando y qué tanto estaba esto dañando a toda una nación. Estamos entonces hablando del caso en el que un profeta de Dios llega frente a un líder político a expresar la causa de un problema grave que había sucedido. Entonces, Natán pudo actuar como lo hizo,
debido justamente a esa capacidad de discernimiento que de forma muy aguda Dios le había entregado. El discernimiento en algunas ocasiones nos permite a cada uno de nosotros explorar de manera más detenida lo que está sucediendo. Entonces, esto es esencial para cada uno de nosotros. Los líderes espirituales, los líderes empresariales, líderes de familias, líderes eclesiásticos, cualquier tipo de líder requiere el discernimiento porque va a la raíz del problema. Ahora, ¿cómo adquirirlo? ¿Cómo se adquiere el discernimiento? Pues obviamente esto se desarrolla en base a la experiencia con Dios. Pero esa experiencia con Dios tiene que ir respaldada por la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios y también la oración. Estas prácticas espirituales son esenciales para poder desarrollar el discernimiento. Ahora, la experiencia del líder le va a permitir desarrollar su potencial en esa área. Y por supuesto que la intuición siempre entrará en juego. Pero ahora resulta que el discernimiento viene a ser un proceso dirigido por el Espíritu Santo para que de esta forma el líder pueda tener más exactamente, con más precisión y exactitud, lo que está sucediendo. Entonces el discernimiento trae como consecuencia provecho para la organización. Esta viene a ser una percepción muy profunda de lo que está ocurriendo en lo externo o en lo interno. Por lo tanto, conviene a todo tipo de líder desarrollar esta cualidad espiritual tan importante. Para que mejoremos nuestro discernimiento, nosotros necesitamos hacer varias acciones importantes. La primera, aprender a oír la voz de Dios. Démonos tiempo para estar a solas con Dios, para leer las Escrituras, para reflexionar sobre las cosas de Dios. Es lamentable el hecho de que por falta de entendimiento no le demos la relevancia correcta a lo que es la lectura de la palabra y la oración. Nosotros pasamos ocupados en diversidad de actividades y se nos olvida que para todo líder, cualquiera que sea su labor y rol que desempeñe, es fundamental y es la principal tarea que todo líder tiene que desarrollar. Su principal tarea, y en la que deberá invertir la mayor cantidad de tiempo, es justamente la lectura de la palabra y la oración. Porque esto es lo que le traerá frescura, esto es lo que le permitirá tener su mente mucho más conectada con Dios para poder entender los aspectos que no le es fácil entender. Entonces hay que aprender a oír la voz de Dios. Esto vendría a ser justamente la primera acción para mejorar nuestro discernimiento. La segunda, desarrolle la habilidad para resolver problemas. Esto es sumamente importante. Si nosotros podemos ver la raíz de un problema, vamos a poder resolver cualquier dificultad. Y aquí en este caso, el discernimiento nos va a permitir a nosotros profundizar en esta situación. Ahora, hay otros procesos que también son muy convenientes, han sido probados y funcionan. Pero nosotros podemos justamente auxiliarnos en cuanto a preguntas específicas para poder extraer información de la realidad que estamos experimentando. ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Cuál es en verdad el principal problema? Porque dentro del desarrollo de un problema, no siempre es una situación. Se manifiesta en varias situaciones, pero nosotros tenemos que identificar cuál es el problema principal. Es decir, no tenemos que quedarnos con los síntomas. Tenemos que ir justamente a la causa del problema. Esta pregunta es esencial, es fundamental. ¿Cuál es el problema a resolver? La otra pregunta, ¿cuál es la causa principal del problema? Puede ser que nosotros nos confundamos y pensemos que el síntoma es el problema, pero realmente tenemos que profundizar mucho más. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Esta es otra pregunta
que se realiza en el proceso de identificación y solución de problemas. ¿Cuáles son los pros y los contras de las posibles soluciones? ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Cuál es esa decisión que es la que viene a ser la más conveniente? Y luego, pues la siguiente parte del proceso es entrar en el momento de operativizar la decisión y posteriormente evaluarla, porque puede ser que en el proceso se nos haya pasado por alto algún detalle. Esta es una técnica muy comprobada, pero que definitivamente tenemos que, como principal elemento nuestro, tenemos que desarrollar lo que es la intuición y el discernimiento. Obviamente, este tipo de preguntas que acabo de señalar son muy importantes porque nos permiten profundizar aún más en una explicación mucho más amplia de las circunstancias que nos rodean y las posibles soluciones. Como número 3, para poder mejorar nuestra capacidad de discernimiento es analizar sus éxitos. Todos hemos tenido éxitos, pero también fracasos. Generalmente nosotros nos quedamos estancados en el fracaso preguntando qué pasó. Pero cuando tenemos éxito, algo pasa que no nos preguntamos lo mismo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué tuve éxito? Creo que esta pregunta es válida. ¿Qué fue lo que funcionó? Es la pregunta específica. Hay que hacer una evaluación consciente de qué es lo que sucedió, como para poder determinar esos elementos que nos permitieron alcanzar el éxito, o más bien el desarrollo de lo que es los objetivos, las metas, el alcance de eso. ¿Puede identificar un porqué? ¿Puede usted evaluar cuál es en realidad la razón que le permitió ese éxito? Nosotros tenemos que examinar esto y tomar nota, porque para que se dé una situación de éxito, no es simplemente un logro que está en el vacío. Hay toda una circunstancia y hay toda una cantidad de elementos que intervienen y que nosotros tenemos que identificarlos. Entonces, debemos de identificar razones puntuales, concretas, basadas en datos y no en emociones. Porque puede ser de que usted diga, bueno, sí, no logramos todo, pero yo me sentí bien y qué bueno, todos estamos contentos. No, ese no es un criterio. Ese es algo, sí, importante, pero no es principal. Nosotros necesitamos depender de datos reales. Un cuarto aspecto es la evaluación de las opciones. Nosotros tenemos que discernir, tenemos que involucrar la intuición, tenemos que involucrar lo que es nuestra capacidad de análisis y, por supuesto, acompañado, en el caso del líder cristiano, de la oración, inclusive del ayuno, de la lectura de la palabra de Dios. Como número 5 es el ampliar tus oportunidades, es decir, obtener más experiencia para que la sabiduría se profundice. No tengamos temor de experimentar oportunidades. Nosotros tenemos que consultar, asesorarnos para poder incrementar esa cantidad de oportunidades. Como número 6, explora los pensamientos de otros. Escoge los líderes que admire. Estudie de forma consistente, permanente, lo que otros piensan, para que de esa manera nosotros podamos enriquecernos. Y en este caso, nuestro principal libro de lectura es la Biblia. Y número 7, escucha la intuición. La mayoría de las personas tenemos miedo de escuchar esa intuición, pero necesitamos profundizar. Necesitamos desarrollar esa cercanía con Dios para que el regalo de Dios nos venga, como es el discernimiento. Dios realmente desea que cada uno de nosotros seamos mejores líderes y recuerde que el discernimiento es un factor de éxito determinante para poder descubrir cuál es la razón del problema y proveer soluciones. Dios nos bendiga y nos vemos en la próxima.